esto tanto que se habla de las raíces, ¿sí? Las raíces hebreas, las raíces de la fe. Yo en definitiva busco hablar de la verdad que surge de las propias escrituras. Fíjense que nosotros no, aun cuando conocemos, obviamente, conocemos la Mishnah, la Gemara, el Talmud, los distintos tratados, el Shulchan Aruch, eh, si quieren un día podemos hablar de todo eso. Pero como alguien dijo, el 80% de eso es brujería, no sirve para nada. La única verdad es la Biblia, ¿sí? El Tanaj y el Brit Hadashah. Cuando digo Tanaj me refiero a la Torá, Nevin y Ketubín, ¿sí? Los primeros 5 libros, la Torá, el Pentateuco, los libros proféticos y el resto, que contienen los libros históricos y poéticos, ¿no? Todo lo que conforma lo que en hebreo llamamos Tanaj, Torá, Nevin, Ketubín, más el Brit Hadashah, el pacto nuevo, el pacto renovado, el Nuevo Testamento, como se le quiera llamar. No tengan miedo de utilizar el idioma castellano. El idioma castellano es hermoso, es más, es muy completo, es completísimo. Pero estoy haciendo toda esta introducción porque ustedes habrán visto que estamos haciendo mucho hincapié en la oración. Y les tengo que decir que ha habido un tiempo en el cual las llamadas raíces de la fe, las raíces hebreas, se han perdido, se han extraviado en un montón de conocimientos banales, en un montón de erudición vacía. Mucho conocimiento, pero vacío del espíritu. Y ustedes conocen aquello, ¿verdad?, de que la letra sin espíritu mata. Y lo primero que mata es precisamente el espíritu. Ustedes recordarán, lo digo porque sé que todos los que están acá provienen del mundo cristiano y fundamentalmente del mundo evangélico. Ustedes recordarán seguramente la alegría que tenían cuando ingresaron en la iglesia evangélica. Muchos ingresaron por problemas físicos, por problemas familiares, por problemas económicos, quizás por alguna adicción. Y muchos ingresaron por su familia, por una familia hermosa que por ahí tuvieron, porque tenían un pariente que era diácono, pastor, que estaba en la alabanza o que era miembro, ¿verdad? Tan solo de una congregación. Pero quiero recordarles esa alegría tan hermosa que tenían cuando fueron parte de eso. Y claro, con el paso del tiempo, cuando fueron aprendiendo otras cosas, cuando fueron, por ejemplo, ingresando en las raíces de la fe, se dieron cuenta que no les alcanzaba, no les bastaba, ¿verdad? No era suficiente. Pero es innegable que habían gozado de un tiempo de alegría y de comunión con el Señor. Eso es innegable. Como es innegable el mover de Dios en muchos grupos, ¿verdad? Cristianos, evangélicos, protestantes. Yo he tenido mucho contacto con grupos evangélicos, he visto milagros, he visto el mover de Dios, y eso es innegable. Es más, no habría por qué negarlo, porque realmente fue todo parte de una etapa muy importante. Una etapa que debo decir también que terminó. Este es un tema que por ahí no lo he hablado tanto, creo que en alguno de los libros está escrito, pero quiero recordarlo en este momento. Dice la Escritura que Jerusalén, será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que finalice el tiempo de los gentiles. Repito, ustedes pueden buscar la escritura. A mí no me gusta jamás estar citando 1 Corintios 11:4, porque eso es un tipo de organización arbitraria, ¿sí?, de la escritura. Por eso me gusta citar la escritura y que la gente se la acuerde o la busque, ¿verdad? Para que busque memorizarla. Repito, la escritura dice, Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Jerusalén estuvo en manos gentiles, en manos goy, hasta prácticamente finales de la década del 60. Los más viejos, si hay alguno de tanta edad, quizás recuerden la guerra de los 6 días, ¿sí?, en la cual, dirigida por Moshe Dayan, el pueblo de Israel venció a sus principales enemigos, venció a Jordania, Siria y a Egipto en 6 días. Y cuando los vencen, una de las conquistas es precisamente volver a tomar Jerusalén, que en aquel momento estaba en manos jordanas. Hussein, el rey de Jordania, engañado por los egipcios y por la inteligencia siria, se plegó al ataque,
sirio-egipcio y terminó perdiendo. ¿Cómo se diría en Argentina? Perdió como en la guerra. Terminó perdiendo la guerra y perdió Jerusalén. Y cuando Israel, cuando Moshe Dayan conquista Jerusalén, hay una imagen histórica que es Moshe Dayan mirando la Migdal David, la torre de David. Cuando las tropas israelíes conquistan Jerusalén, se cumple la profecía que dice que ahí había terminado el tiempo de los gentiles. Esto no significa que Meloa Goim, la plenitud de los gentiles, como lo explicamos en la fe del Nazareno, tenga cerrado el ingreso. No, no. Lo que significa es que el tiempo de, si se quiere decir de una forma, la iglesia gentil, ¿sí? La iglesia con un Jesús despojado de toda su identidad hebrea, se había terminado. Entonces, es a partir de aquel tiempo en el cual comienzan a surgir estas raíces, este mover de las raíces hebreas, las raíces israelitas en el mundo. Por supuesto que comienza siempre en los países centrales, ¿sí? La periferia, a nosotros nos llega todo más tarde, ¿verdad? Cuando digo nosotros me refiero, ojo, de México hasta Tierra del Fuego. Me estoy refiriendo al mundo latino, al mundo hispánico, ¿sí? Al mundo que no es de habla inglesa. Y aun cuando la colectividad, por ejemplo, judía de Argentina es la segunda más importante del mundo, la primera es la de Estados Unidos, la segunda la de Argentina, y hay otros países que están cercanos en cantidades. Sin embargo, el mover mesiánico no comenzó acá. Cuando digo mesiánico me refiero a las raíces, ¿verdad? A las raíces hebreas. Fue muy importante el mover judío mesiánico en Estados Unidos. Luego, merced a eso, empezaron a surgir algunos grupos mesiánicos en América, fundamentalmente a partir del judaísmo, y es que surge el llamado judaísmo mesiánico, el cual ustedes seguro han tenido mucha noticia. El judaísmo mesiánico que interpretó que el camino pasaba, en muchos casos, porque el goy, el gentil, se transformara en judío. Y esa idea aprendió mucho, se extendió mucho por América, y de hecho surgieron muchas personas en América que interpretaron que para ingresar en el pacto de Israel era necesario hacerse judío. Nada más lejos de la verdad, porque lo que esos grupos no vieron, quizás porque no era el momento, no los voy a juzgar, pero lo que esos grupos no vieron era precisamente que el mover se estaba dando en cuanto a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales son precisamente de la casa de Efraín, o llamada casa de José, o casa de Israel, ¿sí? El reino del norte. Y en la fe del Nazareno explicamos precisamente que la congregación de Israel, la Kejilá, la eclesia, como se dice en griego, está formada precisamente por las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, no es necesario moverse de casa, para decirlo de una forma, no es necesario hacerse judío. Y como no es necesario hacerse judío, no es necesario copiar, ¿verdad? Todo el andamiaje doctrinario del judaísmo. Quiero explicar esto porque a veces parece que uno fuese antijudío, ¿verdad? Como les digo, dije muchas veces, quien está hablando es un circunciso, o sea, no puedo ser anti de algo. Pero sí me parece muy importante y me parece importante marcarlo de entrada, que no es necesario cambiarse de casa. O sea, todos los que están acá son parte de la casa de Israel, las ovejas encontradas, hoy por hoy, que antes estaban perdidas entre las naciones, las cuales nos mandó a rescatar Yeshua. Él dijo que vino las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la cual todos los que están acá son parte. En ningún momento dijo que debían hacerse judíos. De hecho, cuando surge en algún momento la idea en algunos miembros, perushim, fariseos, del primitivo grupo judío de Jerusalén, cuando surge la idea de que la gente tenía que hacerse judío, precisamente Pablo sale adelante diciendo, no, no, ¿para qué? ¿Para qué vamos habiendo nacido libres como casa de Israel entre las naciones, habiendo sido encontrados, ¿para qué nos vamos a esclavizar en un conjunto de disposiciones
que no están prescriptas en la propia Biblia. Y esto es lo que muchas veces no se entiende. Por ejemplo, cuando leen la carta a Galacia, a las distintas congregaciones gálatas, o muchas veces la carta a los hebreos. En ocasiones no han explicado bien esto y no se entiende bien que no se trata de adoptar ni la forma de vestir, ni la forma de hablar, ni el conjunto de disposiciones alágicas, lo que son esas reglas, esos mandamientos, las takanot, las disposiciones de los ancianos. No se trata de tomar todo eso y hacerse judío. Como muchas veces vemos, y me acuerdo en esto, hay un señor de Estados Unidos, Michael Rood, eh, que una vez decía que aquel que se pone, se coloca un talit, una kipá, empieza a hablar en un idioma que no es de él, lo que está haciendo es disfrazarse. Y Yeshua no nos llamó a disfrazarnos. Nos llamó a, precisamente en la condición, en la realidad que tenemos, en el idioma que tenemos, nos llamó a volver a las raíces que están contenidas en la Biblia. No hay ningún lugar de la Biblia donde se hable, y desafío a cualquiera que me lo quiera mostrar, como lo hemos hecho públicamente y como lo han hecho hermanos nuestros en distintos países del mundo, desafío que alguien me diga, por ejemplo, que para poder salvarse o para poder ser parte de la congregación de Israel, tengo que comprar un talit. No sé si todos saben lo que es el talit. El talit es un manto de oración, no sé, mi suegro lo tiene, es algo que uno lo puede comprar. Es un manto que tiene unas palabras en hebreo y tiene unas filacterias, unos cordines atados, y que es incluso, es lo que da origen a la bandera de Israel. Pero no hay ningún lugar en la Biblia donde figure el talit, ¿eh? Así como no hay ningún lugar en la Biblia donde se diga que tengo que llevar adelante el Sidur, que es el libro de oraciones judío, que lo tengo. eh, Tampoco se me dice que tengo que seguir el Pirkei Avot, ¿cómo les traduzco Pirkei Avot? El capítulo de los padres. ¿Sí? El Pirkei Avot, por ejemplo, es un libro muy famoso que está integrado en lo que actualmente se conoce como Talmud. ¿Sí? Es un libro de sentencias, de lo que se llamamos en hebreo musar, ética, donde se dan muchas enseñanzas, pero enseñanzas que no crean que tienen mucho valor con respecto a lo que sería el libro de Proverbios o las propias enseñanzas de Yeshua. Sin embargo, uno ve que por ahí en el mundo de las raíces se empieza a hacer hincapié en esas cosas.